noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más, una velada más a esta plataforma que es vuestra casa, como siempre, Alma con Alma. En esta plataforma ya sabéis que aparte de las cosas que nosotros hacemos habitualmente, pues solemos traer personas interesantes, pero sobre todo traemos a amigos que tienen una experiencia, que tienen un bagaje importante dentro del mundo en todo su amplio espectro y que además pueden aportar algo muy importante, que es su experiencia para la evolución y el progreso de todos y cada uno de aquellos que quieran seguir ese tipo de postulados o ir pillando alguna notita que sea concordante y nunca discordante para su evolución y para su trabajo diario. Hoy tengo el placer, además un placer inmenso. Ahí lo estáis viendo, no lo tengo condenado porque no puede hablar hasta que no le hable, pero lo estamos viendo. Él es Óscar Mateo Quintana. Bueno, pues nos va a contar un poquito quién es, a qué se dedica. Vamos a hacer, pues como hacemos siempre, ¿no? Una charla de amigos en la que vamos hablando, vamos dialogando, nos vamos contando cositas y de esa manera, pues todo el mundo, todos vosotros, fieles siempre a mí, a lo cual os estoy agradecido, pues vais tomando las notas que os interesen y demás. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a dar comienzo con esta entrevista, charla, coloquio, llamémosla como queráis. Es una plática, como dicen en Latinoamérica, con un amigo y vamos a ver qué es lo que tiene que aportarnos, porque os garantizo que este hombre que estáis viendo ahí tiene mucho y además mucho que aportar. Vamos a ver. Él se llama Óscar Mateo Quintana. Óscar, bienvenido, hermano, a mi plataforma Alma con Alma, a tu casa. Muchas gracias, Antonio. De verdad que estoy muy honrado con tu invitación y me apetecía. Además, yo sé que ha costado trabajo que nos pudiéramos coordinar, pero no es culpa tuya. Tengo siempre bastantes líos porque la profesión mía me absorbe mucho tiempo, me demanda mucha energía y mucho tiempo. Y luego me queda un resquicio para estas cosas, que para mí son las importantes, pero no siempre reciben toda la atención y energía que yo quisiera poner en ellas. Pero bueno. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo que eres una persona que pues, inmensamente ocupado dentro de este mundo en todos los campos y que además tu pretensión, yo lo sé por ti, que es dedicarte a esto que vas a hacer hoy y muchas cosas más que puedes aportar, porque el trabajo y todo lo que estás haciendo te reabsorbe muchísimo. Ayer me hizo con mucha ilusión, recibí la visita de dos mujeres. Una de ellas es una persona que va siguiéndome en las redes y que viene desde México. Está de paso en España, sigue de viaje para otro sitio y me dijo, ay, me gustaría mucho verte y tal. Le dije, ven a verme al despacho, porque me paso el día allí metido, trabajando, y es la única forma de que podamos vernos un rato. Pudo visitarme unos minutos y, claro, yo le explicaba y se quedó asombrada. Y digo, mira, hay mucha gente que no entiende. Me dicen, pero ¿por qué no sacas más vídeos? ¿Por qué no publicas más? ¿Por qué no haces más cosas? ¿Por qué no das más talleres? Y bueno, pues lo primero que hay que entender es que yo trabajo en consultoría de empresa, soy analista de mercados y llevo la responsabilidad de un departamento de formación para un sector muy grande, que es el sector de la perfumería y cosmética en España. Todos los datos de ese sector pasan por mis manos, los audito yo, los edito yo, y luego la parte de formación, pues soy responsable de la formación de unas 1.800 personas al año que pasan por allí y reciben formación técnica y formación transversal de todo tipo. Entonces, eso es lo que paga mi hipoteca, mis deudas, el alquiler de mi casa, todos mis líos, que son muchos, porque además yo hace unos 3 años y medio pues me divorcié y en España cuando una persona se divorcia es un quebranto económico absoluto. Entonces entré en una quiebra económica completa y lo único que soy es una deuda con patas de momento. Y bueno, pues ese trabajo soporta toda. ¿Qué ocurre? Que, claro, imagínate en consultoría, pues nunca hay horas suficientes, parece que siempre estás en deuda, parece que si con 40 horas no es suficiente, pues 50 mejor, y si haces 50 mejor 60, y así sucesivamente, no hay límite, ¿no? Entonces, no me importa empezar por aquí,
entrando en el otro tema por el que me has invitado, porque realmente es una pena que la gente vivamos así, dedicando tantas horas a producir, en el fondo para que otros se enriquezcan o se beneficien de alguna manera de todo ese esfuerzo, un esfuerzo muchas veces ímprobo, un esfuerzo que yo creo que devuelve poco a la sociedad realmente, y de verdad lo digo muy sinceramente. Hay gente que diría, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y mucha gente que diría, pero sí, ya me gustaría tener el puesto que tiene. Vale, pero es verdad que devuelve, en qué hace mejor la sociedad ese trabajo que yo hago o esos datos que yo facilito. Son datos muy efímeros, además. Dentro de 2 años ya esos datos no les importan a nadie. Entonces, al final dices tú, bueno, ¿cuál es el impacto que yo estoy teniendo, ¿no? Por el contrario, tú te dedicas a esto en cuerpo y alma, tienes tu espacio, alma con alma, y estás dando apoyo, estás dando orientación a muchísima gente. Yo estoy seguro de que recibes muchísimo agradecimiento y que haces una labor mucho más importante ahí que antes de que tú tuvieras la experiencia que tuviste, que sufrieras el infarto, que te encontrases en un tatami tumbado en el suelo sin entender qué pasaba. Es una vida antes y una vida después. Y ese es el punto en el que yo me encuentro, y de hecho mi deseo y mi propósito es en breve el cambiar todo mi marco de referencia y dedicarme en lo posible exclusivamente a comunicar, a entregar todo el conocimiento que yo he podido acumular o la pequeña experiencia que yo pueda tener, orientar y acompañar en un proceso de despertar, que es lo que nos ocupa esta tarde. Efectivamente, doy fe que todo el trabajo que tú tienes ocupa todo tu tiempo prácticamente. Y yo sé, una de las preguntas que yo te iba a hacer para que la gente lo conociera era precisamente cuál era tu propósito de la vida, pero ya lo acabas de comentar, que no es otro que acompañar al despertar evolutivo de las personas y sobre todo poner en práctica con los demás todo aquello que tú ampliamente has aprendido. Mira, a mí me gustaría que me explicaras algo que yo he podido ver y conocer de ti, Óscar, para que el mundo lo conozca también. Tú has tenido la fortuna de encontrar... Yo conocí una vez a uno y no pude aprovechar todo lo que aquel señor podía ofrecer porque se marchó muy rápidamente, pero yo sé que tú has tenido la fortuna de encontrarte con auténticos chamanes. Chamanes que con unas posibilidades impresionantes, hasta el punto de que han podido, por sus trabajos, por su forma de trabajar y de hacer, por esas conexiones que ellos tienen, modelar o remodificar incluso el ADN hasta llegar incluso, como tú muy bien has dicho, porque así lo he leído yo, sácame del error si no lo es, algunos hasta conseguir un cierto grado de inmortalidad. No, lo estás diciendo perfectamente, así es. Bueno, en tu introducción has metido muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es, o sea, yo no soy ningún sabio, yo no soy nada, no soy ningún gurú, no soy ningún maestro de nada, soy una persona con una curiosidad enorme, con una mente extraordinariamente analítica y esquemática, pero es una mente abierta, no es una mente cerrada. Es decir, dentro de que yo sea muy matemático y muy de hojas de cálculo y estas cosas, a mí me gusta luego llevar ese esquema a lo espiritual, porque me ayuda a entenderlo, sencillamente. Entonces, yo lo único que me diferencia de otras personas es que soy sistemático. Y cuando yo digo acompañar en el proceso, lo que quiero decir es que somos espejos, de manera que si yo estoy tratando de transmitir un conocimiento a otro, yo en ese proceso estoy aprendiendo también. Entonces, realmente, cuando yo entrego, yo soy muy egoísta. Entrego para recibir más de lo que estoy entregando. Y porque el conocimiento no es propiedad de nadie, es propiedad de la humanidad, que es otra cosa que también nos han secuestrado. Entonces, mi recorrido empieza en el año 93 y desde entonces hasta ahora yo
he sido un constante buscador, y lo que he hecho es, cuando encontraba algo que veía que era una herramienta muy poderosa, buscaba la fuente. Entonces decía, imagínate, ¿no? Pues yo hice toda la formación del Self-Realization Fellowship, en su momento me hice Kriya Band, y entonces recibí la formación de los monjes que llevan el ashram en California de Paramahansa Yogananda. ¿Qué ocurre? Que yo en un momento determinado digo, pero bueno, Paramahansa tuvo un maestro que era Sri Yukteswar. ¿Hay alguien que dé la formación que enseñaba Sri Yukteswar que le enseñó a Yogananda? No encontré, pero me encuentro un bisnieto de la Lahiri Mahasaya, que era el maestro de ambos. Era el que había enseñado a Sri Yukteswar, el que había también enseñado a los padres de Yogananda, y dije, no me puedo perder esa oportunidad, tengo que conocer a ese hombre. Y me fui a conocer a Shivendu Lahiri en este caso. Con él recibí 2 iniciaciones. Y no conforme con eso, y tiene todo que ver con lo que tú estás contando, porque esa inmortalidad es esa línea de inmortales, porque ahí aparecen figuras que son inmortales. Pues en un momento determinado yo dije, pero vamos a ver, si a Lahiri Mahasaya el que le enseña es Babaji Nagaraj, no habrá nadie que tenga el conocimiento directo de Babaji. Y yo sé que era absurdo, pero Babaji se ha seguido apareciendo a muchas personas. Yo conozco a gente directamente que ha tenido experiencias con Babaji. Y además eran personas que no podían engañar porque había cosas que no sabían de este gurú, y cuando describieron la experiencia dijeron cosas que no tenían por qué saber. Y a mí eso me impresionó muchísimo. Dije, es cierta la experiencia, esto es un testimonio fidedigno. Entonces dije yo, ¿y habrá alguien que esté recibiendo formación de Babaji Nagaraj? Y había. Entonces me pude encontrar con un alumno de Yogiraj que también recibió, afirma, y este hombre alcanzó unos niveles increíbles de progreso espiritual y de progreso evolutivo como ser humano, algo impensable para nosotros. Y ya está bien, además, de que la gente sepa que eso no es leyenda, es real, y ahora entraremos en toda la profundidad que tú quieras ahí, porque además yo sé que eres una persona valiente, entonces podemos hablar... Puedes explayarte, porque a mí me interesa mucho este tema, Óscar, y yo sé que tú estás muy, muy puesto, y mi intención es, digamos, muy picaresca, muy picaresca. Es la misma que la tuya, o sea, a través de lo que tú cuentas, que el mundo aprenda, que nosotros aprendamos, que conozcamos cosas que nos parecen verdaderamente increíbles, y que metamos dentro de nuestra mochila pues conocimiento, que eso no ocupa ningún tipo de lugar y es fantástico. Y a mí me gustaría que contaras todo lo extenso, largo, tendido y profundo que tú quieras este tema, Óscar. Sin problema. Entonces, en ese camino que yo emprendo y que no se ha detenido todavía y no se detendrá, sigo en ese camino y me sigo encontrando cosas y me sigo sorprendiendo porque el universo es impresionante, pues encuentro a Govindan Satchiananda, que era alumno de Yogiraj y que además afirmaba haber recibido formación directamente de Babaji Nagaraj, y también me puse nuevamente en manos de este hombre, y siempre siguiendo la estela, el camino que había marcado Paramahansa Yogananda, que fue el yogi que trajo el yoga realmente a Occidente, cuando en los años 40 se traslada a Estados Unidos, y de hecho él abandona su cuerpo físico en el momento en que se abre la embajada de la India en Estados Unidos. Él acude al acto y nada más hacer una conferencia dice, bueno, ya ha terminado mi trabajo en el mundo, y a continuación entró en un estado de meditación y abandonó el cuerpo y se marchó. Entonces, claro, también imagínate la situación en la embajada, acaban de estrenar la embajada de la India en Estados Unidos. Llega este gurú, que era un personaje muy importante como representante de la India, y en Estados Unidos hacía una labor tremenda y fue muy perseguido, hay que decirlo, todas estas personas, la verdad es perseguida por el sistema, al sistema no le interesa que esto se sepa, también hay que decirlo y que advertirlo, y entonces pues en aquel momento pues se encuentran con un cuerpo que se queda allí,
llaman a un médico, ese médico llega, certifica que no hay pulso, que no hay respiración, que teóricamente ha fallecido, pasan las horas, certifican su muerte y el cuerpo además incorrupto, y al final pues ya retiran el cuerpo, lo trasladan a Encinitas, a una pequeña ermita que han construido, y allí está el cuerpo de Paramahansa Yogananda en Encinitas, California, en su ashram. Entonces, enlazo esto con esa tradición de yogis básicamente, si bien es cierto que tú mencionas, y es verdad, que yo también luego he tenido contacto con chamanes, y todo está unido porque son tecnologías que se han mantenido ocultas para preservarlas, son los verdaderos custodios de la evolución del ser humano, y lo digo con mayúsculas. Lo que estamos hablando tú y yo ahora mismo es de qué sucede cuando un ser humano evoluciona. Imagínate que nosotros estuviéramos en una sociedad libre, en una sociedad abierta, en una sociedad donde el conocimiento fluyera sin límite, una sociedad en la que no te tuvieras que preocupar por tu subsistencia, pudieras dedicar todo tu tiempo a cultivarte. Pues si estuviéramos en esa sociedad, estas entidades, estos seres, estas personas no tendrían que ocultarse de nada, podrían estar entre nosotros, y aquel que quisiera, porque esto es un acto de libre albedrío y de libertad extrema, aquel que decidiera, yo quiero progresar, yo quiero despertar, yo quiero activar todo mi potencial, se pondría en manos de estos seres maravillosos, absolutamente excepcionales. No hay mayor representante de la humanidad que estos seres, y harían de ti el ser tan glorioso que estás destinado a ser. Lo que ocurre es que en vez de en 2000 vidas, pues a lo mejor lo conseguías en 20 vidas, en 15 o en 10 vidas, que es lo que la gente no le entra en la cabeza. No solamente estamos consumiendo nuestra vida, estamos consumiendo vidas y vidas en estas reencarnaciones que tienen un valor de aprendizaje muy limitado, donde apenas lo que haces es vaciar karma de un lado para llenarlo por otro, para volver a entrar en la rueda del samsara, para volver a entrar otra vez con más karma, en una sociedad que además está diseñada para que constantemente tropieces, y si tú eres competitivo y si tú quieres destacar, tienes que pisar a otros. Entonces, eso va a implicar que necesariamente vas a generarte karma, te vas a generar más deudas, te vas a generar más contratos y más necesidad en tu alma de volver a entrar para devolver y eliminar el daño que has causado. Incluso, aunque tú quieras llevar una vida limpia, tú estás contaminando, aunque no sea tu deseo, porque no te ponen los medios para que tú no puedas contaminar. Entonces, estás metido en un mundo, lo digo con respeto y perdonarme, a lo mejor suena duro, cárcel, en el que si tú no te espabilas y te espabilas mucho, estás jugando su juego, que es un juego sucio, ¿sabes? Entonces, estas entidades tuvieron el valor, tuvieron la voluntad, encontraron un destino que seguramente se habían ganado, que hizo que despertaran todo su potencial. Y ahí están figuras, pues, como estos yogis, chamanes que también tienen estos conocimientos. Cuidado, yo me he encontrado, por ejemplo, abuelos mayas que practican las mismas técnicas de respiración pránica que a mí me han enseñado para activar los códigos de ADN, y que emplearon estos yogis para alcanzar esos estados de iluminación y de inmortalidad. Y mi sorpresa fue que era prácticamente lo mismo. Unos lo llaman Kundalini Yoga, Kriya Yoga, respiración maya. Entonces resulta que al final es lo mismo, es la misma tecnología. Y es la misma tecnología porque todos compartimos el mismo cuerpo. Y en la medida en que todos compartimos el mismo cuerpo, aquello que funciona para unos funciona para todos los demás, porque compartimos el mismo ADN. Entonces, las técnicas son las mismas para todos, y de hecho son técnicas extraordinariamente antiguas que vienen de los Vedas, al menos la información que yo he seguido vienen de los Vedas, y seguramente, fíjate lo que voy a lanzar aquí ahora, vengan de Lemuria, también estuvieron en la Atlántida, y luego pasaron al conocimiento de los egipcios desde la Atlántida y desde Lemuria a los Vedas, y ahí está el conocimiento concentrado. Y es un conocimiento que tiene unos 4000 años de antigüedad,
y que ya Buda empleó. Mucha gente se confunde y piensa que es algo que Buda inventó. No. Buda, como tantos otros avatares, aprendió estas técnicas. Jesús también aprendió estas técnicas, y también lo digo con respeto, que nadie se ofenda. Yo no estoy aquí en esta entrevista contigo para ofender a nadie, estoy para dar pistas, y la persona que sea inteligente y que sea respetuosa explorará, como hice yo fui con respeto a explorar y me regalaron muchas cosas. Me regalaron tanto que no tengo tiempo de asimilar todo lo que me regalaron. Entonces, quiero decir, se va a encontrar con lo mismo, porque al final acabas dando con eso. Y ahora mismo los chamanes van a cobrar un peso muy grande en el futuro inmediato de la humanidad, porque la Kundalini de la Tierra, que estaba en Himalaya y en la India, se ha trasladado desde aproximadamente 2008-2009 y se activó en 2012-2014 en los Andes, en la cordillera andina, y desde ahí hasta la isla de Pascua. Entonces, las próximas figuras espirituales enormes que van a emerger van a aparecer en Sudamérica, y no es casual toda la revolución cultural que se está dando ahora mismo en Sudamérica contra el neoliberalismo y contra este capitalismo brutal, que son falsas democracias que machacan a las poblaciones, y todo ese despertar que está teniendo esas sociedades en Ecuador, en Chile, en Venezuela, en Colombia está muy revuelta, México también, Argentina, tiene que ver también con la energía de la Tierra que se está activando. Y cuando tú te mueves, la Kundalini no es algo físico, no es una línea trazada en el suelo, es algo que serpentea porque es energía, y cuando tú estás el suficiente tiempo a unos 400 metros o dentro de esa línea de la Kundalini de la Tierra, se produce un despertar enorme en la persona, quiera o no quiera, porque el despertar tiene que ver con la energía. Somos 99% vacío, por mucho que nos empeñemos. Nos estamos viendo en pantalla, esa pantalla esa imagen va en forma de ondas. ¿Qué te voy a decir? Que tú lo has experimentado más en carne propia. Tú has visto tu cuerpo tendido en el suelo, te has visto proyectado a otra realidad, has tenido experiencias tanto o más intensas que la que estás viviendo ahora mismo, que a lo mejor te has cuestionado, aquello era más real que esto. ¿Por qué? Pues seguramente porque tu vehículo es más perfecto allí, tus sentidos son más perfectos, más finos allí, y eso da la sensación de que tu realidad allí es más real que esta. Entonces, ahí no había materia, y sin embargo tú viviste una experiencia absolutamente tangible, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que tener esto en consideración, y ya toco el tema directamente que has planteado, lo pongo encima del tapete. Todo el progreso, todo el despertar, toda la evolución de un ser humano pasa por todos los vehículos, desde el vehículo físico hasta los vehículos más sutiles, el alma y el espíritu, es el ser, y el despertar afecta a todos los niveles. Por lo tanto, el cuerpo tiene que activar su ADN en su totalidad, y en este caso de lo que se trata es que el ADN empieza, las dos hebras que se cruzan, el caduceo, lo que hace es que cada hebra empieza, cuando se da esta activación, como a desdoblarse, y entonces pasas de 2 hebras a 3, a 4 inmediatamente. Esas 4 hebras se abren a 5, a 6, así hasta que se convierte como en un tubito que se va enroscando, que va haciendo como un torque, como si fuera el dibujo de un tornillo muy, muy amplio y muy abierto. Entonces realmente el ADN lo que hace es que pasa de ser hueco con 2 hebras realmente a convertirse en un tubo que va haciendo un efecto de onda, se va ensanchando y se va estrechando. Cuando se alcanzan esas 12 hebras que se activan de esta manera, se dice que se activa la 13 hebra, que no es exactamente una 13ª hebra, es realmente que el ADN se activa de tal forma que maneja tal cantidad de energía que se ilumina. Entonces, estos seres alcanzan un cuerpo de luz, que es lo que ellos llaman primero el cuerpo dorado,
luego el cuerpo arcoíris y luego ya directamente un cuerpo de luz. No sé si has oído hablar, sobre todo en algunas zonas de la India, del Himalaya y todas esas regiones, hay una tradición de las manos en la roca. Estos seres que han alcanzado esos estados tan fascinantes, tan maravillosos, cuando tienen esos cuerpos con esas energías, en roca viva, apoyan la mano y funden la roca, dejan la huella de su mano, la retiran. Entonces, cuando tú ves esas huellas, te das cuenta que no ha sido esculpido, es como si hubieran derretido la roca. Y es su firma muy discreta de decir, yo lo conseguí, si yo lo he conseguido, tú puedes conseguirlo, porque esto es el futuro que nos espera a todos. Ojo, es el futuro que nos espera a todos. Lo que pasa es que a lo mejor necesitamos no sé cuántas civilizaciones venir chorrocientas veces a la Tierra, machacarnos, limpiarnos 1000 veces de karma y volver a ensuciarnos, pero es el futuro del ser humano con este vehículo que compartimos todos ahora. O quizás mucho más fácil, Óscar, acortar ese camino que tú dices, dejando de tener tantísimos folios de documentación y ponernos más a la práctica en las cosas. Porque hay personas a las que yo personalmente me encuentro con muchas que me dicen, yo no lo consigo, Antonio, yo no consigo esto, yo no consigo aquello. Y la pregunta del millón siempre es la misma, Óscar. Vale, esto tiene un motivo, un trasfondo muy claro y, o sea, nada más hay que verte hablar para saber que cuánto tiempo, mi pregunta es, has puesto en práctica todo esto. Y me digo, pues a lo mejor una vez al mes, media hora, 20 minutos, por Dios. Si tú no pones en práctica algo, es imposible que tú llegues a conseguir absolutamente nada. Los milagros se fraguan, y eso lo sabemos perfectamente, cuando el trabajo se hace concienzudamente, con ganas, con ímpetu, con constancia y buscando y moviéndote para que quien haga lo que tenga que hacer, pues lo haga para nosotros, porque para eso está. Se conoce un caso que igual lo conoces muy bien, Óscar. No recuerdo el nombre ahora mismo, mira, podía haberlo buscado, pero no lo recuerdo. Es un alemán que vivió hace ya un par de siglos. Bueno, que su casa era una especie de niño prodigio científico ya desde nacimiento, el cual un día provoca, bueno, no, ya sabes, esta gente pues ni tienen amigos, ni se relacionan casi, están metidos en su habitación, su habitación iluminada de noche y de día, y un día se provoca una explosión en la habitación de este chico, ¡puf!, rompe todas las cristaleras, arrasa con un árbol que había en el patio. Bueno, se monta una impresionante. Claro, lógicamente en aquella habitación entra todo el mundo y ¿qué se encuentran? Que todo está en perfecto estado, que no ha ocurrido nada, absolutamente nada. Bueno, pues hoy día, no sé si lo conocerás, en el siglo XXI ya, en la era intergaláctica esta maravillosa que estamos, que creemos que estamos súper evolucionados, pues este señor todavía se le sigue viendo aparecer en el salón de su casa por la pared, da los buenos días y se vuelve a marchar. Y se vuelve a marchar. Él dejó dicho en un papelito, que es lo único que encontraron, he conseguido por fin descubrir que los planos son fáciles de transitar. La frase era algo así, si sabes cómo o si llegas al secreto que encierra todo lo que es tu ser, ese ser que está dentro de ti que todavía no sabes quién es, algo así. ¿Conocías esa historia? No conocía esta historia, me parece interesantísimo o sea, no me extraña nada, de verdad, te lo digo. O sea, tampoco trata de ser ni escéptico ultranza, ni crédulo ultranza, no, pero que te encuentras pistas, te encuentras personas que han conseguido cosas inverosímiles, todas las que quieras. Entonces, es simplemente que tú abras tu mente y, como tú muy bien dices, tienes que poner foco y voluntad. Es decir, lo que no se puede querer es, pues voy al gimnasio a ver cómo otros entrenan y entonces yo me pongo cachas. No es así. O sea, tienes que meter un montón de horas en el gimnasio, dosificar además esas horas, porque lo tienes que asimilar, el entrenamiento. Esto no es distinto. Tienes que meter muchas horas
muchísimas horas. Y además tienes avances y retrocesos. Porque además, como estás en una vida que no te facilita esto, pues desde luego no lo vas a tener fácil. Yo, de hecho, en mis momentos más intensos, que fue en la época que conocí a Govindán, pues él llegó a decirme que tenía que entrenar, que tenía que procurar entrenar hasta 8 horas al día. Y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué me está diciendo este hombre? Pero yo decía, vamos a ver, pero si yo trabajo, si yo tengo familia, si yo pues tengo que descansar, tengo que... Y me decía, sí, pero ¿tú quieres de verdad progresar? Dedica 8 horas al día. Y claro, yo me descolocaba, porque además yo sabía que él no solo había dedicado 8 horas al día, había dedicado las 24 horas al día durante años. Entonces, por eso había llegado donde había llegado. Entonces, ¿qué le vas a discutir a un individuo así? No le puedes discutir absolutamente nada. Y yo ahí reconozco, y lo digo públicamente, y no me importa, me rompí. Y luego, es verdad que él, a sus criyabanes y a las personas que tiene enseñando Kriya Yoga, etcétera, les pide durante un tiempo determinado razonable que estén 2 horas y media todos los días entrenando. Y dices tú, si es que es imprescindible, es que no queda más remedio. Yo en algunas conferencias, en algunas charlas, si tengo algo de inspiración es porque hay muchas horas de transpiración sentado. Entonces estoy muchas horas de transpiración sentado haciendo mis prácticas para que luego cuando tengo un rato de inspiración pues esté conectado y seguramente lo que digo, ni lo digo yo, me viene inspirado de vaya usted a saber dónde. Vale, pues es que es eso. Mi mente está a veces burbujeante porque tengo como 3 libros en la cabeza que todavía no he podido escribir. Entonces, bueno, pues lo que necesito es tiempo, tranquilidad para poder liberarlo. Y así no me despertaré por la noche pensando en eso que quiero escribir, que quiero compartir, que quiero contar y poner en las manos de otros. Entonces, quiero decir que la gente piensa que esto es un don, esto es fruto del trabajo. Es verdad que ese trabajo, si tú tienes al lado un buen guía, un buen entrenador, pues más rápido vas a obtener resultados. Que es el valor de estos gurús, de estos yogis, de estos indiosqueros, de estos chamanes incas, solares, mayas, lo que sea, que te abren el camino muy rápido, te asfaltan el camino para que lo recorras mucho más deprisa. Y no hay ningún secreto, o sea, realmente no hay ningún secreto en ninguna clase. Lo único que hay es un conocimiento que muchas veces es custodiado, es guardado, para evitar los ataques de la parte oscura de esta sociedad, que es muy grande y que es la que domina el mundo, y digámoslo así, porque es que es así, y por otro lado, para que la información no sea tergiversada, porque aquí ni la historia de Jesús es real, ni la historia de Buda es real, no sabemos nada verdaderamente real. Está todo tergiversado, está todo modificado, alterado, machacado, y se dedican además a quemar las bibliotecas, y cuando no las queman, las meten en el sótano del Vaticano a donde nadie tiene acceso. Entonces dices tú, pues, ¿dónde está el conocimiento? Oculto, no queda más remedio. A mí me consta que hay gente que tiene unos niveles increíbles, son gente que está iluminada, que tienen activados todos los códigos de ADN y viven ocultos en la selva. Viven en aldeas minúsculas que si tú llegas allí es porque te abren la aldea y te dan acceso, porque eres invitado. Pero si no, te garantizo que no vas a llegar vivo, porque la propia selva protege aquello y te va a matar. Entonces, quiero decir, suena leyenda, me parece muy bien, pero la gente debe saber que eso está ahí, que eso es cierto, y gracias a Dios que eso es cierto, porque eso es lo que mantiene la luz del planeta, que si no hace mucho tiempo ya se había extinguido, y esto se había ido a hacer gárgaras, seríamos una sociedad de esclavos, y esto sería absolutamente un mundo horroroso, donde solamente vivirían esclavos para los amos del mundo, sean quienes sean. Tú y yo hemos tenido la oportunidad, igual tú mucho más que yo, de saber, de conocer. A mí me interesa mucho el tema que te voy a comentar ahora, así brevemente, pero yo estoy seguro de que tú estás mucho más puesto en él que yo. Hay una tribu, hay una etnia
creo que es en el Himalaya, que los llaman los Unza, que, macho, son porteadores, entre otras cosas, son los, los portadores del secreto de la juventud y demás, de la larga vida, de la eternidad, de muchas cosas que ellos dicen. De hecho, existen lagos en los cuales se supone o se tiene la idea de que si se bebe eres permanentemente sano, que no tienes enfermedades y demás. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad, Óscar, seguramente vuelvo a repetir que tú más que yo, porque tú conoces a alguien que habla mucho de ese tema, y yo he tenido la fortuna de conocerlo en Sapiens, en Andorra, coincidiendo contigo, lógicamente. Pues hablé con él unos minutos y fue impresionante. Yo pude ver una fotografía de un señor de unos 35 años, muy fornido, muy jovial, o sea, musculatura de gimnasio de horas, con una salud de hierro que afirmaba tener 97, 98 años. Algo así, creo, que me comentó. Bueno, pues este tipo de gente que tú estás comentando tienen que permanecer ocultas, lógicamente, Óscar, la gente tiene que saberlo, pero es muy peligroso. Bueno, es de mucho valor lo que estamos hablando en este caso, tú lo que estás diciendo, macho. ¿Por qué? Porque hay unos intereses oscuros que no quieren permitir bajo ningún concepto que esto se sepa, porque entonces le darías poder a la gente y la gente diría, joder, si yo puedo hacer esto, macho, a ver, yo me voy a empezar a mover como dice Óscar que me tengo que mover, como dicen otros, voy a empezar a investigar, voy a empezar a averiguar si estoy... Y me voy a dejar de pamplina de creerme y de dejarme programar de lo que todos estos personajes dicen. Esto... la gente tiene que saber que hay unos intereses oscuros humanos y no tanto, que trabajan en la sombra para despistarte, desviarte de lo que es el verdadero camino del autoconocimiento y de, como yo tengo aquí puesto, que espero que nos hables en algún momento, porque yo sé que tú estás muy puesto, de lo que es el mapa evolutivo de la conciencia. O sea, de la realización de eso. Y ahí es donde me gustaría que tocaras un poquito ese tema. Vale, vamos primero, si te parece, con el tema Sí, de los... donde quieras. Por ejemplo, el amigo común que mencionas es Albert Ronald. Correcto. Este hombre, de hecho, Albert estuvo 3 años viviendo con indios en la selva amazónica colombiana. Entonces, pues, tiene un conocimiento brutal de las plantas y de la alimentación directo, adquirido de los propios indios y su experiencia en la selva, que fue espectacular. Entonces, existen varios lugares en el mundo donde hay gente que se conserva en un estado físico que nos parecería imposible, pero que es real. Un caso es esta etnia que está efectivamente al norte de la India, cerca ya de la cordillera, y que son los Unza. Al fin y al cabo, el envejecimiento es simplemente que es decir, en los cromosomas, las patitas de los cromosomas, cuanto más se acortan, más rápido es el envejecimiento de la persona. Eso es lo que se llaman los telómeros. Y cuanto esas patitas más largas son, pues la persona más joven está, y si lo alargas todavía más, pues incluso reviertes el paso del tiempo en tu organismo y podrías reducir 10 años tu edad cronológica real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te digo que además seguro que estos salvajes que dicen administrarnos ya lo han descubierto y ya seguro que están trabajando con medicamentos, con energías, con lo que sea que permite alargar la vida. Lo que pasa es que ¿quién va a tener acceso a eso? Pues a los mismos bestias que tienen el poder, que tienen el control, porque son además los únicos que les puede interesar vivir más años, porque lo digo divertido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con la vida que yo llevo ahora mismo, me dices que voy a vivir, no sé, 50 años más, digo, ni de coña. O sea, no quiero. Porque, ¿qué me aporta? ¿Estar esclavizado en un despacho todo el día metido? No quiero, no me interesa. Ahora tú me dices, oye, vas a vivir 50 años más y en la costa, con tiempo libre, para que tú te cultives y te digo, firmo ahora mismo, donde tú quieras, venga, ya está. Entonces, estas culturas
lo que tienen es, primero, un conocimiento extraordinario de la alimentación. Prácticamente, bueno, sin prácticamente, son absolutamente vegetarianos, frugívoros, comen muchísimas raíces, muchísimas plantas. A ver, es que hay más de 80.000 plantas comestibles, ¿vale? Realmente no necesitaríamos comer otra cosa más que cereales, vegetales, etcétera. Ya está. No hace falta otra cosa. Pero nos han inculcado la carne, el pescado, que somos omnívoros, que no sé qué. Bueno, mire usted, pues me parece muy bien, pero no es necesario. Y además, te digo más, si tú aprendes una serie de técnicas, cada vez vas recogiendo más energía a través de la respiración y del sol, de manera directa, y llega un momento en que tus necesidades de comer se van reduciendo a la mínima expresión. ¿Qué ocurre? Claro, detienes el metabolismo en gran medida. Si tú detienes el metabolismo, frenas el envejecimiento de una forma drástica. Ellos, además, tienen acceso a aguas puras, aguas muy limpias. Tú piensas que el agua que bebemos tú o yo, embotellada o del grifo, me da igual, está llena de metales pesados, está llena de flúor. Dicen que el agua de Madrid es una de las aguas que más cantidad de cocaína tiene del mundo. Te lo pongo como ejemplo. ¿Qué dices tú? Por Dios, qué disparate, ¿vale? Entonces, realmente, lo que bebes, pues, bueno, tiene aspecto de agua, pero tiene pocas propiedades del agua que debería ser. Y además Oscar está metida en esto. Sí. Horroroso. En plástico. El dichoso plástico que está en todas partes y que, claro, todo eso te afecta a tu ADN. Entonces, ¿realmente tú deberías vivir 80 años? No, seguramente, si te dejaran en paz, si respiraras un aire como es debido, si bebieras un agua como es debido, si te alimentaras como es debido, si no estuvieras sometido a toda la radiación que nos envuelve, porque habría que hablar del 5G, y ya eso es el último invento demoníaco que se han traído. Entonces, es milagroso que con 40 años no nos muramos envejecidos como si tuviéramos 200 años. O sea, y aún así aguantamos 80 años. Entonces, la cuestión es, esas etnias viven libres de todo esto. No hay contaminación de radio, de microondas, de toda esta barbaridad, que si el wifi, que si el bluetooth, que si la telefonía móvil, que si el 4G, el 5G, todas las porquerías que nos quieren meter. Respiran un aire mucho más puro, el agua que beben es como es debido, los alimentos que tienen están libres de pesticidas. Entonces, ya de entrada es gente que sin tener conocimiento nada más viven 120, 140 años. Las mujeres unza tienen 80 años y siguen teniendo hijos, siguen siendo perfectamente fértiles, siguen teniendo sus periodos y siguen siendo completamente fértiles y tienen hijos con 60, 70, 80 años. Y son niños perfectamente viables, perfectamente sanos y que además pues sus madres van a vivir como 40 o 50 años más. Entonces, cuando esos niños quieran fallecer, pues sus madres, pues ellos ya tienen 40 o 50 años, con lo cual no hay ningún problema para su crianza. Entonces, claro, estamos hablando de unas condiciones que es que no tienen nada que ver con las condiciones que nosotros vivimos. El alimento al que accedemos, todo está contaminado, está podrido. Entonces, es milagroso que nuestro cuerpo esté mínimamente sano, de verdad es milagroso. A esto añádele, si esas personas que están en un entorno sano, controlado, además hacen una serie de prácticas que tienen que ver con la forma de respirar, con el movimiento de la energía interna, con el contacto con el sol, con la recepción de la energía directamente del sol y la recepción de la energía pránica en la respiración y demás, pues estas personas van a empezar a vivir mucho más. Yo conozco gente que, por ejemplo, recientemente una persona se encontró con un grupo de 12, 13 personas en la zona de Cuzco, de forma completamente casual. Eran como un grupo de 12 personas de unos 20, 20 y pocos años, se pasaban todo el día haciendo prácticas, se pasaban todo el día haciendo ejercicios de yoga para alinear sus columnas, con un cuidado extremo con lo que se alimentaban, etcétera, 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 y iban de la mano de una mujer de aparentemente unos 50, 50 y pico años. Él tuvo la libertad, la osadía, y le dieron, esta mujer se le abrió un poco,
y le confesó que ella no recordaba cuántos años tenía, y las personas que tenía a su cargo eran gente de 80, 90 años, todos ellos. Vivían dedicados por y para cultivarse, evolucionar y desarrollarse. Entonces, quiero decir, y te estoy hablando de un caso reciente y no muy distante, pero como esto hay 1000 cosas. Yo tengo datos de yogis que hay fotografías de ellos que son señores que demuestran que han estado más de 200 años entre nosotros. Hay registros históricos y los hay mucho más antiguos, ¿vale? Si nos vamos a la figura de Babaji Nagaraj, nos encontramos que es un señor que nace en el año 200 y pico y que se sigue apareciendo. Entonces dices tú, es un mito, es una leyenda. Bueno, váyase usted a hacer puñetas y ya está. Yo le digo que eso está ahí, busque usted información, verá la sorpresa que se lleva. Entonces, pues dices tú, claro, son, vamos a decir, inmortales, porque como en todo hay grados. Entonces, yo además distinguiría que hay como 2 inmortalidades. Una inmortalidad que es la más fácil, voy a decir, de conseguir, que es la de la consciencia. Es decir, que tú consigas tal desarrollo de tu consciencia, y ahí entramos en la otra parte que tú mencionabas del mapa evolutivo, alcanzas tal desarrollo de la consciencia que esa consciencia tuya no sufre interrupciones. Es decir, tú entras en el sueño, te quedas durmiendo, soñando, y eres consciente de que eres tú, de que estás soñando y que estás experimentando eso. Emerges a la vigilia y no hay interrupción. Recuerdas perfectamente lo que experimentaste a lo largo del sueño. Y no es un recuerdo, es que no te hace falta recordarlo, es como si, o sea, es decir, tienes la misma experiencia que tienes de esta mañana, de cuando te has levantado, de cuando te has desayunado, cuando te has lavado, lo que ha ocurrido hasta ahora, porque no hay una interrupción de la consciencia. Y esa consciencia no se interrumpe en el proceso de morir y trasciende al otro lado la dimensión que te corresponda sin que tú pierdas ninguna información de quién eres, de dónde vienes y lo que has hecho. Y además, cuando tú pactas regresar a la densidad, regresas pleno de consciencia, llegas al vientre materno con plena consciencia, te introduces en el feto con plena consciencia, superas el parto y toda la infancia con consciencia, de tal manera que sabes quién eres, de dónde vienes y qué ha ocurrido en vidas anteriores. Ese es el primer nivel de inmortalidad, por ejemplo, alcanzado por entidades como Buda, como Rumi, pues como probablemente Sócrates, como figuras clásicas impresionantes, como un Pitágoras, por ejemplo. Muchísimos, hay muchísimos, no hay 2 o 3, hay cientos, miles de personajes históricos. El conde de Saint Germain, nos vamos aquí a Occidente, y a épocas más recientes, etcétera. Plutarco, hay una historia de Plutarco muy parecida, sí. Plutarco, por ejemplo. Entonces, todas esas figuras alcanzan ese estado de conciencia de manera que su conciencia ya no se interrumpe con la muerte. Es, digamos, el primer nivel de inmortalidad.